El mensaje para esta mañana se titula La Ascensión, el reino presente de Cristo y la esperanza de su segunda venida. Vamos a orar antes de comenzar con el mensaje en esta mañana. Padre Santo y Todopoderoso, te damos gracias porque Jesucristo, tu Hijo eterno, murió por nuestros pecados, resucitó corporalmente y ascendió victorioso a los cielos. Te rogamos que en esta hora el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para contemplar a Cristo, no solamente como el que salió de la tumba, sino como el Señor que reina, intercede por su iglesia y volverá en gloria. Guárdanos de las falsas doctrinas, del error de todo falso evangelio. Haznos permanecer firmes en tu palabra, reconociendo que Jesucristo es el único Salvador, el único mediador y la única cabeza de la iglesia. Concede que esta doctrina produzca en nosotros verdadero arrepentimiento, una vida nueva y santa, perseverancia en la fe y esperanza en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como hemos venido, hermanos, en estos domingos, continuamos con el estudio de los 39 artículos de la fe en los mensajes. Hoy continuamos con la segunda parte del artículo 4. Y el texto de sustento está en Hechos 1 del 9 al 11, el cual dice de la siguiente manera: Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Y el artículo 4 nos habla, recordémoslo, de la resurrección de Cristo. Cristo verdaderamente resucitó entre los muertos y volvió a tomar su cuerpo con carne, huesos y todas las cosas pertenecientes a la perfección de la naturaleza humana. Con él subió al cielo y allí está sentado hasta que vuelva para juzgar a todos los hombres en el día postrero. Y acordémonos, hermanos, que en la primera parte estudiamos de este artículo lo que declara sobre Cristo verdaderamente resucitó entre los muertos. Y aquí recordábamos que la resurrección corporal de Cristo es una verdad fundamental de la fe cristiana. Pero el artículo no se quedaba allí, porque continúa diciendo: con el cual subió al cielo, y allí está sentado hasta que vuelva para juzgar a todos los hombres en el día postrero. Y aquí nos está hablando de algo importante. La vez pasada veíamos que el Señor nos recordaba su ascensión en su cuerpo, la resurrección de su cuerpo humano. Y aquí, en esta parte, nos recuerda que tomó ese cuerpo y que Cristo verdaderamente ascendió, que Cristo verdaderamente reina en los cielos y que Cristo de igual manera volverá a juzgarnos. Y esas tres verdades tienen consecuencias directas en nuestra vida. Porque si decimos que Cristo ascendió, entonces realmente Cristo está vivo. Porque si Cristo realmente reina, entonces debemos nosotros como creyentes servirle y obedecerle. Y si creemos que Cristo volverá, entonces debemos estar preparados para esa segunda venida. Por eso hoy, hermanos, este mensaje vamos a estudiar 5 aspectos fundamentales, 2 aspectos más de lo que normalmente estudiamos. Y el primer aspecto es que Cristo resucitado ascendió verdaderamente al cielo. El segundo punto es que Cristo está sentado a la diestra del Padre y reina sobre todas las cosas. El tercero, Cristo es el único Salvador, mediador y cabeza de la iglesia. Cristo volverá para juzgar a vivos y muertos. Y por último, pero no menos importante, es cómo debe vivir la iglesia mientras espera a su rey.
Iniciemos entonces con el primer punto. Cristo resucitado ascendió verdaderamente al cielo. Y Hechos 1 del 9 al 11 nos muestra algo muy importante, muy interesante. Cuando el apóstol Lucas nos dice, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Miren, hermanos, aquí este hecho nos muestra que el Señor en su ascensión no fue una idea que se inventaron, como muchos dicen posteriormente la iglesia, sino que fue un evento presenciado por sus discípulos. Porque este testimonio que toma el apóstol Lucas lo constató con varios de los testigos de ese momento, cuando él escribe Hechos. Y por eso, ese mismo Señor que fue subido, ese mismo Señor que resucitó en su forma corpórea humana, ese mismo cuerpo se encuentra hoy en los cielos, porque fue elevado. Fue una situación vista por muchos, un testimonio de varios. Y como veíamos el domingo anterior, para que un testimonio fuera válido en el contexto judío, al menos tendrían que haber 2 testigos. Y aquí la escritura nos muestra que no fueron 2, sino que fueron todos los 11 más otros tantos. Entonces, no es un hecho ni oculto ni fantasioso como se quiere mostrar. Y el artículo 4 pues lo expresa de esta manera: con el cual subió al cielo. Ese con el cual está haciendo referencia a su cuerpo. Es decir, ese cuerpo que fue glorificado por Cristo fue llevado a la presencia del Padre. Entendemos aquí que la humanidad nuestra no podía estar en presencia del Padre, como lo hizo al principio en Génesis, en los primeros tiempos, cuando Adán y Eva podían estar en cuerpo físico frente al Padre, pero que una vez que caen por el pecado, el Señor, la divinidad de Dios, no puede compartir ese espacio. La perfección de Dios no puede compartir el mismo espacio entre esa creación caída, entre ese humano caído por el pecado y su divina majestad. Pero aquí Cristo nos muestra que una vez que se consuma que se consume el sacrificio, que se perfecciona el amor del Señor, nuevamente la presencia humana, la forma humana física puede estar presente ante Dios. Y hay un texto en Lucas 24, 50 al 53 que dice: y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Fíjense que aquí nuevamente el apóstol Lucas nos está mostrando algo muy hermoso. Que al separarse Cristo de sus discípulos, los bendice. Les da una bendición. No está diciendo que Él los abandonó, que se fue, que simplemente desapareció. No, simplemente aquí nos está mostrando que Él se retira como el Salvador victorioso y glorioso que es. Porque tiene aún el tiempo y el amor para bendecirlos. Por eso es que la ascensión significa que la misión terrenal de Cristo se ha cumplido. Porque así como nació, también obedeció. Predicó el Evangelio, predicó la palabra de amor. También sufrió por nuestras culpas, por nuestros pecados. Y murió como sacrificio único y perfecto. Y a los 3 días fue resucitado, porque el sacrificio perfecto fue aceptado por el Padre. Y Él vence a la muerte. Y ahora, como culmen, como epítome, como punto final magnífico, donde se ve toda la completa consumación de todo este trabajo que hizo el Señor en vida humana, se muestra con su ascensión al Padre, con su presencia física ante Dios Padre.
Por eso es que Marcos también nos lo confirma en su evangelio en el capítulo 16, versículo 19, cuando nos dice: y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Aquí encontramos dos acontecimientos muy especiales unidos: la ascensión del Señor y su exaltación. Cristo sube al cielo y se sienta a la diestra del Padre. Recordemos que en el contexto de la época, quien se sentaba a la derecha de Dios, del rey, del gobernante en la tierra, era quien tenía todo el poder. Y aquí el Señor vuelve y nos muestra esto al sentarse a la diestra del Padre, porque es Cristo en quien reposa todo el poder. Y en Efesios 4, del 8 al 10, vuelve y nos lo recuerda el apóstol Pablo, cuando él dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es en Cristo donde reposa toda plenitud de su obra, de su salvación y de su poder. Y esto conecta directamente con lo que estudiábamos en su momento en el artículo 3, que Cristo había descendido al estado de los muertos, que ese es el mismo Cristo que hoy asciende victorioso. No son dos Cristos, no son dos cuerpos diferentes, es el mismo Señor que pasa por diferentes estados. Primero se humilla y luego asciende en gloria a la presencia del Padre. El mismo Señor nos lo recuerda en Juan 14, 28, cuando Él dice: salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Aquí el Señor nos muestra que Él viene y se encarna en nuestra humanidad, hace la labor que el Padre le encomendó, y que nuevamente, una vez cumplida su santa misión, vuelve a su lugar de origen completo, con su humanidad restaurada y con todo el poder. Cristo sabía que desde antes de su muerte Él siempre habría de regresar al Padre. Él sabía todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a suceder, pero sin embargo su humanidad, aún debilitada por el pecado, aunque Él no pecó, tuvo miedo. Por eso es que en Getsemaní el Señor, en medio del dolor, en medio de la angustia, siempre dice: pide que ese cáliz doloroso no pase por su lado, que Él no beba de ese cáliz. Pero, sin embargo, Él sabe que eso es necesario para redimir la humanidad, para reconciliarla con el Padre. Por eso Él dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso es que la ascensión para Él tampoco es una sorpresa, porque es que también formaba parte de ese plan eterno de redención. Él sabía que el único que podía dar ese sacrificio perfecto y eterno era Él. Él sabía que el único que podía complacer al Padre era Él con su sacrificio. Por eso no podemos decir que nuestra fe sigue a un Cristo muerto, porque nuestro Cristo vive, porque Cristo está vivo. No seguimos solamente las enseñanzas de un gran maestro que vivió hace muchos años. No, estamos siguiendo al Señor resucitado y exaltado. Seguimos sus enseñanzas, seguimos su misión y seguimos su gloria. Por eso es que nuestra esperanza, hermanos, no depende de ninguna de las circunstancias de este mundo. No depende de los gobernantes, porque ellos cambian. No dependen de las sociedades, porque las sociedades crecen, llegan a un punto, a una cúspide, y empieza una decadencia. Cambian y muchas veces desaparecen. Las congregaciones, las grandes iglesias, tienen un tiempo fuerte, un tiempo de crecimiento, tienen una gran labor, pero también pasan por dificultades y muchas veces también desaparecen. Muchos grupos pequeños muchas veces ni alcanzan unos pocos meses. Otras grandes duran años, tal vez siglos, pero empiezan a decaer y empiezan a desaparecer. Nosotros como seres humanos vivimos, nacemos, crecemos, desarrollamos nuestro potencial intelectual muchas veces en diferentes
actividades, pero a la final decaemos y morimos. Por eso es que nuestra esperanza no puede estar en ninguna de estas, sino única y exclusivamente en Cristo, que es el único que vive y reina por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y el hecho de que Cristo esté en esta condición, también nos recuerda que Él está sentado a la diestra del Padre y que es el quien reina sobre todas las cosas. Y en Efesios 1:20 al 23 el apóstol Pablo vuelve y nos recuerda que Dios es quien lo resucita de entre los muertos y es quien lo sienta a su diestra en los lugares celestiales, en los lugares de honor. Y fuera de eso añade algo más, que a Cristo es a quien somete todas las cosas bajo sus pies y que le da por cabeza de todas las cosas, de toda la creación, y lo da por cabeza a la iglesia. Y aquí estamos encontrando otra verdad, aún también muy maravillosa, y que está resaltada en el artículo 4. Cristo no solamente resucitó, Cristo también reina. Y muchos años antes, muchos siglos antes, por esa inspiración divina, en el Salmo 110, en el primer versículo, en esa inspiración que el Espíritu Santo le dio a David, él escribe: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí David no está escribiendo sobre él ni sobre su poder, como muchos piensan. Aquí el Señor está hablando, aquí David está hablando de Cristo, de su señorío. Aquí está mostrando que hoy Cristo tiene a todos sus enemigos bajo sus pies. Aquí este mensaje nos muestra ese reino perpetuo del Mesías, que no es otro más sino Cristo, el cual, como piedra angular de la iglesia, en su momento fue desechado por los arquitectos de la fe. En su momento Cristo fue desechado por los fariseos, fue desechado por los religiosos de su tiempo, pero el Señor lo enalteció para que Él sea la cabeza de su iglesia, que la iglesia es su pueblo escogido, no hay otro. Solamente aquel que cree en Cristo hace parte del pueblo escogido, no una nación, no un linaje de sangre, no un linaje político, no, solamente quien cree en Cristo es y hace parte de su pueblo. Y Mateo vuelve y nos recuerda en el capítulo 28, en el versículo 18, que después de que el Señor Jesucristo resucita, Él declara: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjense que aquí el Señor está diciendo, dando un argumento con total absoluto, con total completo, no algo parcial. Él no dice: y Dios me dio alguna autoridad, el Padre me dio alguna potestad. No, Él está diciendo categóricamente y afirmando categóricamente que toda potestad está en Él. Por eso, Cristo posee una autoridad universal, que nadie está por encima de Él. Y el apóstol Pablo en Filipenses 2:9 al 11 vuelve y nos recuerda eso. Él nos declara: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y concluye lo que escribe acá: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Fíjense, hermanos, aquí es muy claro cómo el Señor Jesucristo es el que tiene el señorío universal sobre la iglesia. Es quien determina quién es su pueblo. Es quien determina quién pertenece a Él. Y es aquí donde esta declaración nos recuerda que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
Por eso es que aquí con toda seguridad, sin temor a equivocaciones, podemos decir que Cristo, o debemos decir más bien, que Cristo tiene toda preeminencia sobre la creación, toda preeminencia sobre la iglesia y toda preeminencia sobre todas las cosas. Aquí sabemos que el Señor está principal sobre todo. Y de aquí nos sale una pregunta fundamental. O más bien que es la siguiente. ¿Quién gobierna la iglesia? Y esta pregunta nos recuerda que la iglesia, el gobierno y el dueño y el Señor de la iglesia, de ese pueblo escogido, es Cristo. Porque es que la iglesia no pertenece a un hombre, no pertenece a una denominación, no pertenece a ninguna institución, no pertenece a un concilio, o a un obispo, o a un pastor, o a un diácono, o al pueblo mismo. No, la iglesia pertenece en exclusividad a Cristo. Porque es que Él es la cabeza de todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia. Por eso es que cualquier autoridad eclesiástica, o que se llame autoridad eclesiástica, está subordinada a Cristo y a su santa palabra. Por eso es que nosotros como ministros no podemos dejar de un lado la palabra, no podemos dejar de un lado a Cristo, porque estaríamos siendo sinagogas de Satanás. Cualquiera que deje a Cristo por fuera y a su palabra sea declarado anatema. Porque es que Cristo es nuestro único Salvador, es nuestro único mediador y es nuestra única cabeza. Y ese es nuestro tercer punto. Porque es que no me canso de repetir, hermanos, lo que nos enseña Hebreos 4:12, que Cristo es el único donde hay salvación. Él es el único nombre bajo el cielo donde los hombres podemos ser salvos, donde la humanidad puede ser salva. Nadie más sino Cristo. Miren, hermanos, esta afirmación acaba de raíz cualquier pluralismo religioso. Porque es que, hermanos, esto es tan claro que no podemos negar, no podemos inventar que no existe otro Salvador sino Cristo. Por eso, hermanos, los que dicen que existen otros caminos, que están errados, que existen otras formas, que existen otros intercesores, están completamente errados, están perdidos, porque es que Cristo es el único y absoluto Salvador. Juan 4:6 es otro versículo que tampoco me canso de repetírselos, hermanos, en todos los sermones. Y perdónenme que sea tan recalcitrante con esto, pero es que quiero que nos quede claro que solo hay un camino y es Cristo, solo hay una verdad y es Cristo, y solo la vida eterna viene por parte de Cristo. Nadie, ninguno podemos ir al Padre si no es por Cristo, si no es porque llegamos a Él y nos arrodillamos y lo reconocemos. Porque es que Cristo en este versículo fue muy claro, no dijo, no soy uno de los caminos. O hay muchos caminos que conducen al Padre, así como algún texto alguna vez decía que muchos caminos o todos los caminos conducen a Roma. Aquí no, hermanos. Aquí el único camino que conduce al Dios a la salvación y a la vida eterna es Cristo. Aquí el único pueblo verdadero es la iglesia del Señor, que camina con Él a su cabeza. Por eso es que, hermanos, no podemos decir que la exclusividad de Cristo sea una doctrina inventada por los reformadores, porque es que la palabra es clara, es una afirmación que incluso el mismo Señor Jesucristo lo dijo y se lo dijo a sus apóstoles. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Son las palabras dichas por el Señor. Nadie más las inventó.
El apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:5 nos recuerda algo muy importante, que solo hay un Dios y solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Por eso aquellos que dicen que hay muchos mediadores están equivocados, porque no hay varios, no hay muchos, sino solamente uno. Cristo es la puerta, el que por mí entrare será salvo. Vuelven las palabras del Señor a recordarnos que Él es la única, la exclusividad absoluta está en Él, que la única cabeza que está sobre todas las cosas y sobre la iglesia es Cristo. Efesios 1, 22, 23. Por eso es que Cristo no lo podemos decir que es uno entre muchos líderes espirituales o entre muchos profetas o es uno de tantos. No, Cristo es la cabeza. Él es quien nos guía. Él es quien nos indica por dónde debemos seguir nosotros como iglesia. Porque nosotros como iglesia somos su cuerpo, pero Él es la cabeza. Y cuando quitamos la cabeza del cuerpo, el cuerpo muere. Por eso la verdadera iglesia de Cristo no es acéfala. Tiene una cabeza absoluta que es Cristo. Esa preeminencia de Cristo nos recuerda que Él ocupa el lugar en todo momento. Él ocupa el lugar en todo, en todos y en todo. Por eso, hermanos, es que debemos cuidarnos mucho de esos ecumenismos bíblicos o pseudobíblicos cuando los cristianos piensan que es que hay dos pueblos, piensan que es que hay otros caminos. La palabra es clara y como hemos visto aquí en todos estos textos paralelos, nos muestran un solo camino, Cristo, una sola cabeza, Cristo. Por eso no podemos decir, aunque tengamos que amar a otros que estén equivocados, no podemos decir que esos también hacen parte de la iglesia de Cristo, que también hace parte de los escogidos por Dios. Porque aquí la preeminencia, el absoluto es Cristo. Es cierto, debemos respetar a todos, incluso a los que sostengan doctrinas falsas, o incluso a los que tengan doctrinas diferentes. Pero hermanos, quiero ser muy claro con esto. El hecho de que respetemos a estos seres humanos que tienen estos errores, los respetamos solo porque ellos son hechos también a la imagen y semejanza de Dios, porque son portadores de esa chispa divina dada por Dios. Pero eso no implica que relativicemos la verdad. Eso no implica que estemos de acuerdo con sus errores. Eso no implica que dejemos a un lado la verdad del Evangelio solo por agradarlos a ellos. Hay respeto en el amor al prójimo porque y sabemos que están perdidos, pero en ese amor, porque como amamos y sabemos que Cristo es la verdad, debemos siempre recordarles eso, sin importar que se molesten o se disgusten. Porque es que, hermano, la unidad en Cristo y la unidad de los creyentes no puede constituirse negando estas verdades esenciales. No podemos hacer un cristianismo placebo, es decir, mostrar una cosa, pero que realmente no es. Cuando el Señor oró por nosotros, ¿qué dijo? Santifícalos en tu verdad, y tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Por eso, hermanos, aquellos que piensan que no es necesario, que debemos tener esa coinonía y ese amor por los que no piensan igual, que miran la escritura o que tienen otra versión bíblica o que tienen otro libro diferente a la palabra verdadera del Señor, debemos tratarlos como iguales. No, hermanos, no podemos negar la verdad, porque es que negar la verdad es negar al Cristo mismo. Por eso es que de antemano, cuando veamos alguna situación que relativice
o que muestre ese falso ecumenismo, podemos decirlo con toda tranquilidad, decir un no rotundo. Eso no es así, porque no todas las religiones conducen a Dios. Conducirán a otros dioses falsos, pero no al Dios verdadero. Por eso es que debemos rechazar esa idea de que Cristo es solamente uno de muchos caminos a la salvación. O como algunos dicen, es que es una opción. No, Cristo no es ninguna opción. ¿Es o no es? ¿Es nuestro Señor o no lo es? Por eso es que cualquier sistema que coloque a algo diferente como mediador entre Cristo y el pecador, debemos rechazarlo, porque sabemos que la palabra nos dice que así como hay un solo Dios verdadero, hay un solo mediador, Cristo el Señor. Pero hermanos, esto no lo debemos decir con arrogancia, debemos decirlo con la fidelidad y con el amor que el Señor nos manda. No debemos ser arrogantes, no debemos decir como en su momento el pueblo de Israel, los israelitas del Antiguo Testamento lo dijeron, es que somos el pueblo escogido de Dios, y que hoy muchos todavía siguen pensando esa falsa doctrina, porque sus malos comportamientos y su idolatría y muchas cosas más que históricamente nos muestra la Escritura, hicieron que el Señor los rechazara. Y como dijo el Señor Jesucristo, tengo otras ovejas que están fuera de este rebaño, a las cuales tengo que traer. Esas ovejas es su iglesia. No estamos llamados a odiar al que está equivocado. Estamos llamados a anunciarle la verdad con el amor de Cristo. Porque así nos manda el Señor en Efesios 4:15. Siguiendo la verdad en el amor. Por eso es que la iglesia verdadera de Cristo debe decir la verdad sin odio, vivir el amor sin un relativismo y ser firmes en nuestras convicciones sin ser arrogantes. Porque hermanos, acordémonos que el Señor volverá para juzgarnos tanto a vivos como a muertos. Y eso es lo que nos muestra el versículo 11 del texto base de hoy de Hechos 1. Cuando los ángeles dicen a sus discípulos, este mismo Jesús, que hoy veis que el Señor eleva, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como ellos vieron ascender al Señor en cuerpo, espíritu y espíritu, así también nosotros lo veremos que vendrá. Lo veremos descender en todo el mundo y en su momento. Por eso es que esta frase, hermanos, debe ser la que llene la esperanza, pero también la reverencia de la verdadera iglesia. Porque es que el Señor nos manda a estar preparados. En Mateo 24:44. Porque los apóstoles supieron en qué momento el Señor subió. Pero nosotros no sabemos en qué momento vendrá, ni cuándo. Muchos han intentado adivinarlo, muchos han intentado descubrir esa fecha secreta. Muchas falsas iglesias, muchas sectas han colocado fechas y han errado 1, 2, 3 miles de veces. Hoy vemos muchos falsos profetas diciendo es que el Señor viene mañana. Es que el Señor ya está pronto. Miren los terremotos, miren las guerras, miren todo esto. Hermanos, lo único que podemos decir es que todo esto son suposiciones. Pero lo único cierto es que sí debemos estar preparados en todo momento para esa venida. Porque como el mismo Señor lo dijo, así como el ladrón viene en la noche, pero vosotros no sabéis, así también el Hijo del Hombre vendrá, en el momento en que ustedes menos lo piensen. Y en ese momento Cristo va a volver como un rey y como un juez. Como un rey para mostrar su soberanía y como un juez para mostrar toda su autoridad. Para juzgarnos a todos. Y no solo juzgará a los que estén vivos o a los que estemos vivos, también juzgará a todos los que están muertos.
En 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 el apóstol Pablo nos recuerda lo siguiente. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos. O sea, esto será algo que ninguno podrá quedar impávido. Ninguno podrá ignorarlo, por más que estén distraídos en las cosas del mundo. El Señor nos llamará a todos y nos hará responder ante su llamado. Cristo viene y ese será el final de la historia. Pero ese triunfo no será del mal. Ese triunfo será el triunfo definitivo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y aquí vale la pena preguntarnos si estamos preparados. Esa es la pregunta que debemos hacernos. No cuándo vendrá Cristo, porque lo relativamente importante no es cuándo venga, sino lo importante es si estoy preparado, si estoy de verdad espiritualmente preparado para esa venida. Esa es la verdadera pregunta que debemos hacernos. Porque si no estamos preparados, y si su iglesia no está preparada, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debe estar viviendo esa iglesia mientras espera a su rey? Aquí es importante, porque es que la esencia de esto es una doctrina que transforme nuestra vida, que cambie nuestro pecar, que cada día nos esté llevando a santificación, que cada día nos muestre que debemos arrepentirnos de nuestras faltas, como nos dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados. Pero eso no implica, hermanos, que el arrepentirnos de los pecados volvamos a ellos, no, al contrario, significa que nos vayamos alejando de esas fuentes y de esas situaciones que nos llevan a pecar y que cada día nos acerquemos más a Dios. No es simplemente sentir ni tristeza ni remordimiento, es hacer un cambio radical de dirección, hacer un cambio que nos lleve por otros rumbos a perfeccionarnos, a santificarnos y que nos acerque cada día más al Señor. Y eso implica esos cambios, vivir una vida nueva. Así como nos dice Romanos 4. Así también nosotros andemos en una vida nueva. Cristo resucitó. Por eso el verdadero cristiano debe vivir de una manera diferente. No podemos decir Cristo resucitó, pero continuar con nuestra vana manera de vivir, con nuestra manera pecaminosa pecaminosa deliberada, como lo hacíamos antes de que Cristo tomara el control de nuestras vidas. La resurrección de Cristo debe transformar nuestras vidas. El verdadero creyente que reconoce a su Señor resucitado ve una vida que se transforma. Muchas veces ese viejo hombre se resiste a morir. Por eso debemos sacrificarlo todos los días por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra, por medio de participar de los sacramentos y buscar vivir esa vida en santidad. Porque como aquel que os llamó es santo, así también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1, 15, 16. No podemos decir que somos creyentes, que somos cristianos, si nuestra vida está reflejando otra cosa. No podemos proclamar que somos salvos, que Cristo nos compró, si nuestra vida sigue siendo igual. No podemos decir que somos salvos por gracia mediante la fe, si nuestras vidas no han sido transformadas. Y debemos mantenernos en esa espera de Cristo. Mantenernos fieles en esos 3 pasos es lo que nos va a mantener en esa espera. El apóstol Pablo en Tito 2, 11 al 13 nos enseña que la gracia nos lleva a que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, que vivamos en este siglo de una manera sobria y justa y de manera piadosa. ¿Para qué fin?
¿Por qué debemos hacer así? Porque aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso es que este mensaje nos recuerda que debemos tener 3 acciones básicas: renunciar al pecado, vivir piadosamente y esperar en Cristo. Esto es lo que nos lleva a permanecer firmes. Porque el Señor nos manda a esto en 1 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. La doctrina de la resurrección no fue dada para satisfacer nuestra curiosidad, fue dada para hacernos preservar, para mantenernos ahí, para mantenernos preparados para el día del Señor. Porque la vida del creyente no debe ser una vida de miedo, no debe ser una vida de especulación o de indiferencia, sino una vida de santidad y esperanza. Ese es el llamado que debemos tener en la iglesia. Hermanos, Cristo está vivo, Cristo ascendió, Cristo reina, Cristo es la cabeza de la iglesia, es el único Salvador y Cristo está intercediendo por nosotros. Pero también debemos estar conscientes de que Cristo volverá. Por eso, hermanos, ¿cómo podemos permanecer indiferentes ante esto? ¿Cómo podemos vivir abrazando el pecado como muchos dicen hoy, que el Señor te ama como tú eres, aún estando en pecado y aún manteniéndote en pecado? Porque del pecado venimos, pero no nos podemos mantener ahí. No podemos seguir en esa vida de pecado. No podemos negociar la verdad. No podemos aceptar cualquier doctrina que no simplemente nos hable de tu amor. No podemos colocar nuestra esperanza en los hombres. Solo en Cristo debe estar ella. ¿Cómo podremos olvidar a nuestro Rey que viene? Tal vez alguien diga, yo conozco la doctrina. Pero hermanos, conocer la doctrina no significa necesariamente conocer a Cristo. Podemos conocernos todos los 39 artículos, tener de memoria el artículo 4, pero no haber entregado verdaderamente nuestra vida al Señor. Podemos saber que Cristo resucitó, pero seguir viviendo en pecado. Y eso no nos va a servir. Podemos hablar todo lo que queramos de una segunda venida de Cristo, pero no estar preparados. Por eso, hermanos, hoy debemos examinarnos sobre esto. Como nos dice 2 Corintios 13:5. Examinémonos a nosotros mismos si realmente estamos en la fe. Preguntémonos a partir de este versículo, ¿estamos confiando únicamente en Cristo? ¿Me he arrepentido de verdad? ¿Estoy de verdad viviendo una vida nueva? ¿Estoy perseverando en la palabra? ¿Estoy preparado para la segunda venida del Señor? Hermanos, ya para concluir y terminar este mensaje en esta mañana, el artículo 4 nos lleva desde la tumba vacía hasta el trono celestial de Cristo. Nos recuerda que Él murió, que Él descendió al estado de los muertos, que Él resucitó, que Él ascendió, que hoy reina, que hoy intercede, que Él es nuestra cabeza y la cabeza de la iglesia, que Él es el único Salvador, pero también que Él volverá con todo el poder a juzgarnos, tanto a vivos como a muertos. Por eso nuestra esperanza no debe estar en este mundo, nuestra esperanza debe estar en Cristo nuestro Rey. Porque el mundo cambia, Cristo no cambia. Las instituciones cambian, el Señor permanece. Los hombres mueren, Cristo vive. Los imperios desaparecen, Cristo reina eternamente. Las falsas doctrinas pasan, pero la palabra verdadera de Dios permanece. Y todo esto porque un día Cristo vendrá. Vendrá como Rey, vendrá en gloria, vendrá para juzgar a vivos y muertos, vendrá para consumar su reino. Por eso es que la verdadera iglesia de Dios, el verdadero pueblo de Cristo,
ese verdadero pueblo de Dios que es la iglesia, debe estar constantemente en arrepentimiento, debe estar creyendo constantemente la palabra de Cristo, debe estar viviendo en santidad, debe permanecer en la verdad de su palabra, debe rechazar cualquier falso evangelio o enseñanza, debe proclamar a Cristo siempre y debe permanecer fiel esperando a su Rey. Recordemos las palabras que le dijeron los ángeles a los apóstoles y que hoy siguen teniendo resonancia. Este mismo Jesús que hoy ves subir en cuerpo y alma, así también vendrá. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y ahora reina a tu diestra. Te rogamos que nos concedas verdadero arrepentimiento y una vida nueva. Líbranos de las falsas doctrinas, del relativismo religioso y de toda falsa enseñanza. Que quite a Cristo la gloria y que solamente Él merece. Haznos permanecer firmes en tu palabra. Que reconozcamos a Él como nuestro único mediador, salvador y única cabeza de la iglesia. Ayúdanos a vivir en santidad, perseverar en la fe y esperar con gozo su segunda venida. Y cuando nuestro Señor regrese en gloria, permite que seamos hallados fieles, firmes y preparados. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey y cabeza de la iglesia, oramos. Amén y amén.